Hola, agradecemos el valor de tu tiempo y en este episodio hablaremos de los 4 estados emocionales básicos, los cuales nos permiten entender y comprender los hechos de la vida, es decir, aquello que no podemos cambiar, pero también nos ayudan a encontrar las posibilidades de la vida misma. Acompáñanos a descubrirlos. Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquellas historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Acompáñanos. ¿Cómo están? Los saluda Juan Carlos Franco. Carla Soto y la duda. Una vez más estaremos con ustedes platicándoles de estos 4 estados emocionales básicos. Pero antes quiero preguntarles, ¿saben qué es la facticidad y la posibilidad? Ahorita las veremos. Solo les puedo adelantar que ambas provienen de un juicio. Y un juicio no es más que un veredicto, y este vive en la persona que lo formula. Estos pertenecen a la clase de actos lingüísticos llamados declaraciones. Para fines de este podcast, hasta aquí definiremos al juicio. Desde luego esto es mucho más amplio, pero es tema de un podcast completamente diferente y largo. Veamos, ¿qué es la facticidad? Pues esto se refiere a todo aquello que juzgamos que no puede ser cambiado, sin importar lo que hagamos. Las cosas van a seguir tal como están. También nos podemos referir a esto como un hecho que no puede negarse. Como ejemplo, algo que nos ocurrió en el pasado y que podemos cambiar. Ya sé que Carla me va a decir, podemos cambiar la interpretación del pasado. Y tiene toda la razón. El hecho no lo cambiamos, pero sí la interpretación. He aquí la parte más importante para comprender cómo incluso en los hechos podemos encontrar una transformación. No al cambiar el hecho en sí, pero sí la interpretación que le estamos dando y cómo ésta influye en nuestro estado de ánimo. Como les dije, la facticidad proviene de un juicio de una persona en particular. Por lo tanto, puede ser modificado. Ya sé que suena muy confuso y complicado, pero ahorita lo van a entender cuando veamos los estados de ánimo que habitan en la facticidad. Ahora veamos, ¿qué es la posibilidad? Pues es todo aquello que consideramos puede ser cambiado. Recuerden que les dije que también este proviene de un juicio, pues este radica en lo que decimos que es posible y en la capacidad de nuestras acciones para cambiar lo que está dado. Un ejemplo podría ser que los líderes son personas que declaran como cosas posibles aquellas que el resto de las personas declaran como imposibles. Y esto lo declaran así porque la posibilidad la constituyen ellos mismos y están dispuestos a llevarlo a cabo. Pero es importante fundar aquello que creemos que es posible, porque si no estaremos desarrollando una ceguera en nuestra vida, empeñándose en cambiar aquello que no es posible realizarlo. Por esto, debemos de tener cuidado en todo aquello que creemos una facticidad o posibilidad. Debemos de descansar nuestros juicios en fundamentos reales, pero sobre todo identificando lo que sí está en nuestro control para cambiarlo y lo que no. Pero debe ser a conciencia. Es por ello que vamos ahora a ver los estados de ánimo en la facticidad y en la posibilidad. En resumen, la facticidad es aquello que no podemos cambiar. La posibilidad es aquello que sí tenemos en nuestro control y que podemos cambiar. ¿Qué habita en la facticidad? Habita el resentimiento y la paz o tranquilidad. Pero ¿cómo trabajan estos? Pues es simple. Cuando estamos ante algo que no podemos cambiar, tenemos 2 caminos. O nos oponemos o lo aceptamos. Cuando te opones, caes en el resentimiento. Y cuando lo aceptas, caes en la paz y en la tranquilidad. Esto hablando en lo que no podemos cambiar. Recuerden que estamos en la facticidad. Es un hecho que no podemos cambiar. Pero, ¿qué es el resentimiento? No es más que la conversación interna que se produce dentro de nosotros mismos y en donde consideramos que hemos sido víctimas de los hechos de forma injusta. Cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar y demostramos una incapacidad para aceptar lo que llamamos la facticidad de la vida, generamos ese espacio de resentimiento y es fácil que se desarrolle y este pueda generar otros estados como la venganza. Incluso el resentimiento se acerca a la ira. Por ejemplo, mientras la ira se manifiesta abiertamente, el resentimiento no. Es más silencioso y el resentimiento siempre se nutre
de las promesas o expectativas que no nos cumplieron y que no hubo la posibilidad de realizar un reclamo. Es decir, el resentimiento emerge de la impotencia. Este estado de resentimiento es extremadamente corrosivo, pues el sufrimiento es penetrante y en ocasiones casi permanente, evitando la alegría o la felicidad verdadera. Como me encanta decirles, nada está perdido, y el primer paso siempre será reconocer este estado. En caso de que nos encontremos habitándolo, identifiquemos cuál es la situación o persona que nos está llevando a ese estado. Exprésenlo. Es bueno reconocerlo y expresarlo. Como por ejemplo, él o ella me hizo daño. Creo que esto no fue justo para mí. La culpa fue de esa persona. Lo que me hizo no debió de hacerlo. Desde luego esto no significa que esto sea así. Solo le damos una salida y reconocemos lo que nos está pasando internamente, dándole paso a la aceptación y tranquilidad, que es el siguiente estado de ánimo del que vamos a hablarles. ¿Qué es la paz o la tranquilidad? Pues esta surge de aceptar lo que no podemos cambiar y es todo lo contrario al resentimiento. Aquí vivimos un estado de reconciliación en la facticidad misma. En pocas palabras, estamos en paz cuando aceptamos las pérdidas que no están en nuestras manos cambiar. Aceptando aquello que no podemos cambiar y relacionándolo con cosas de nuestro pasado, es más fácil poder reinterpretar lo que nos sucedió, reconociendo nuestros propios errores, procurando no repetirlos en el futuro, aceptando también los errores de los demás y permitiéndonos cerrar ciclos, sintiendo la paz y la tranquilidad de que todo está bien de nuevo. Aceptando las cosas como fueron y como son, nos permite desplazarnos del resentimiento a la tranquilidad, cerrando todos los juicios que nos llevaron al resentimiento. Pero es importante asegurarnos de que hemos acabado con ello y no habrá más conversaciones internas. El perdón genuino nos permite terminar con el resentimiento, recordando que el perdón no solo libera al responsable del daño, sino también al resentido de su propio resentimiento. El perdón es poderoso siempre y cuando sea genuino e incluso podemos analizarlo como materia de otro podcast. Algo que también nos sirve para llegar a la aceptación es el reclamo. Podemos hablar con la persona que nos ha hecho caer en el resentimiento, pero no desde las descalificaciones. Esto tiene que ser maduro, ecológico, comprendiendo que el otro es un legítimo otro y que desde luego tiene interpretaciones distintas, expresando nuestras peticiones, comprendiendo los malentendidos y encontrando una solución a nuestras peticiones. Entendiendo que el resultado nos puede o no gustar, Ahora también hay algo muy importante que tenemos que señalar. El reclamo solo se hace una vez, porque si caemos en reclamos constantes, seguramente estos son llevados por el propio resentimiento y no por la aceptación de aquello que no podremos cambiar. Aquí radica la madurez y la autoafirmación personal. Recuerden, la aceptación nos libera y nos permite perdonar. Ahora vamos con lo que habita en la posibilidad, es decir, aquello que sí podemos cambiar. ¿Qué habita en la posibilidad? La resignación y la ambición o motivación. De igual forma que en la facticidad. Cuando descubrimos posibilidades tenemos dos caminos. Nos oponemos o lo aceptamos. Es igual, ¿eh? Cuando te opones, caes en la resignación. Y cuando lo aceptas, caes en la ambición o motivación. Es súper interesante, ¿no? Esperaban seguramente que en las posibilidades todo fuera más fácil. Y sí, pero hasta en las posibilidades nos oponemos a ellas, ¿eh? Vamos a ver por qué pasa. ¿Qué sucede en la resignación? Nos damos cuenta de que alguien se encuentra resignado cuando se comporta como si algo no pudiera cambiarse, cuando realmente sí existe un camino y una posibilidad de cambio. Es como una aceptación a medias. Hay algo que nos está dejando inconformes. Te opones a esta aceptación a medias, así tal cual, ¿eh? Y esto nos deja de lado tomar acciones que pueden cambiar nuestro presente para un mejor futuro. Nos estamos engañándonos a nosotros mismos al decirnos que no hay nada que hacer. ¿Sabes? Es como encontrarte por un lado en que las cosas podrían ser diferentes y por el otro que las cosas no van a cambiar, hagamos lo que hagamos. La resignación nos lleva a la aceptación a medias, llamémoslo así, generando confusiones y dudas. Es por ello que una persona resignada no encuentra la paz, la tranquilidad y mucho menos la motivación necesaria para soltar y avanzar. ¿Qué pasa en la ambición y en la motivación? Pues es todo lo contrario a la resignación. Aquí estás en búsqueda de esos espacios que sí puedes cambiar. Encuentras esas acciones que pueden hacer la diferencia.
En este estado comprendemos que el presente construye nuestro futuro, por lo que depende de nuestras acciones, es decir, hay que trascender en el hoy. En este estado se encuentran esas posibilidades de acción donde otros normalmente no la ven. ¿Cómo pasas de la resignación a la ambición o motivación? De entrada, identificando y reconociendo qué es lo que nos está llevando a resignarnos. Pregúntate si realmente no hay nada que hacer, si existe esa posibilidad. Fundamenta la posibilidad de cambio. Identifica aquello que te impide actuar. Si es algo real o solo está en tus pensamientos. Despierta esa reflexividad respecto a lo que te está sucediendo. No es extraño descubrir que lo que pensábamos que no podía tener un cambio, sí lo tenga. Muchas personas en nuestras sesiones de coaching llegan y nos dicen, ¿cómo puedo motivarme? La respuesta a esa pregunta es aprendiendo, ya que esto nos permite ampliar nuestras capacidades de acción. El aprendizaje es una de las formas más importantes de alejar la resignación de nuestra vida. El aprender hace que todo parezca alcanzable de lo que pensábamos que era imposible. Estos justamente son los 4 estados emocionales básicos. Los repetimos. De entrada son dos aspectos, la factibilidad y la posibilidad. En la facticidad habita el resentimiento y la aceptación. Cuando te opones al hecho, estás resentido. Cuando aceptas el hecho, caes en la tranquilidad y en la paz. ¿Qué pasa en la posibilidad? Cuando te opones a la posibilidad, te resignas. Cuando aceptas la posibilidad, pasas a la ambición y a la motivación. Y que es importante mencionar que en coaching ontológico nosotros los manejamos en estos 4 estados de ánimo básicos, pero puede haber infinidad de estados. Sí. Pero justo nosotros lo trabajamos de esta manera porque es más fácil empezar a identificar en nuestro coachee en qué estado emocional está. Por ejemplo, si llega con enojo, con ira, ¿no? Sabemos que lo tenemos que llevar desde un resentimiento hacia un estado de aceptación. ¿No? ¿Y cómo se logra? Pues bueno, a través de coaching ontológico es a través de conversaciones, de indagación. Sabemos que la punta de lanza es la emoción, pero detrás de la emoción va a estar este estado emocional que va a perdurar lo que tú desees, ya sea una hora, una semana, un mes o años. ¿Sí? Entonces, a través de estas conversaciones, a través de indagación, podemos saber por qué caíste en ese estado emocional, ¿no? Y poco a poco irte llevando hacia esa aceptación o paz para que puedas estar en este estado emocional, ya no de enojo, ya no de ira, sino de, pues justo, de paz. De paz y tranquilidad. ¿Cómo lo logras? Pues bueno, cerrando ciclos, perdonando, ya sea perdonando personas que te hicieron algo o perdonándote a ti mismo, ¿no? Agradeciendo, ¿no? Son como acciones concretas. Claro. ¿Cómo lo logras? A través de PNL. Hay una parte o ejercicios que es recupera tus recursos. Esto es, por ejemplo, si en estado de resignación, ¿no? Que estás triste, no tienes ganas de hacer nada, sientes que nada puede cambiar, que todo va a quedar así, pues bueno, a través de PNL recuperamos ese recurso porque nosotros pues venimos al mundo con ciertos recursos que en el camino vamos perdiendo. Entonces, en algún momento te sentiste, por poner un ejemplo, te sentiste poderoso, ¿no? Te sentiste con confianza. Entonces, podemos recuperar ese recurso. Si hoy en tu presente estás falto de toda esta confianza, lo trabajamos. Justo recuperamos este recurso. Vamos a ese pasado y vemos este espacio de posibilidad para que puedas recobrar esta confianza. Claro. Sí, sobre todo tocamos esos estados emocionales de forma respetuosa y amorosa. Y cabe mencionar que justamente cuando estás resentido es cuando crees que ha pasado una injusticia. Y te crees víctima. Y te crees víctima, exacto. Y lo cierto es que no. Cuando pasas a la aceptación y a la resignación de algo que no puedes cambiar, te cambia completamente la vida, lo sueltas. Dejas de victimizarte, dejas de sufrir y dejas de estar en ese estado permanente de sufrimiento, que es altamente corrosivo, es súper corrosivo esa emoción. Entonces ahí tratamos de pasarte de la resignación a la paz y a la tranquilidad, aceptando el hecho, pero también reinterpretando. Porque el hecho no lo vamos a cambiar, ¿eh? El pasado no cambia, definitivamente. Pero sí la forma en que lo estamos interpretando y viendo. Y aceptando
Aceptando siempre será, creo que la forma adecuada y correcta para pasar a los siguientes estados de ánimo que nos pueden llevar a un mejor estado de bienestar. Incluso en la posibilidad, también nos podemos oponer y es donde también viene esta parte de la resignación, que también no es que toda posibilidad sea la sumas, ¿no? A veces te opones, no la quieres, ¿no? O simplemente, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas situaciones en las cuales dices, bueno, me resigno porque simplemente haga lo que haga, sé que el resultado será el mismo. Te cierras tú mismo esa posibilidad y te lleva a esa resignación temprana donde incluso te puede llevar a largos periodos también de tristeza, de falta de motivación. Y esto ocurre porque sabes que quizás sí hay una posibilidad de cambiar, que está en tus manos el hecho de cambiar la situación, pero no crees que aunque la hagas, vaya a resultar o vaya a suceder. Entonces ahí te tratamos de llevar de esa resignación temprana a la motivación o esa ambición que requieres, en donde vas a descubrir efectivamente si sí existe la posibilidad, qué es lo que está en tus manos, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, para que no te quedes en esa resignación. Vamos, te llevamos ese intento, a que realmente no lo dejes ahí en el tintero, sino realmente vayas por él, hagas todo lo que sí realmente esté en tus manos para llevarlo a cabo. Incluso si el resultado no es positivo, lo intentaste, lo hiciste todo y sabrás que no hay más que hacer, lo aceptarás y simplemente pasarás a otras cosas. Lo sueltas, soltar y avanzar. Bueno, esto iba relacionado a mi pregunta, ¿no? De cómo aceptas estos hechos que te hayan ocurrido. Esto es con lo que ya explicó Carla, ¿no? Con las herramientas de coaching ontológico y PNL que te ayudan a, pues no sé, a pasar el bache, a ver esta bueno, no, ahí voy con la resignación, a la aceptación de algo. Sí, justamente con las herramientas comprendes el hecho, comprendes en PNL lo que sí está en tus manos cambiar y lo que no. La facticidad es un hecho y esa no va a cambiar, el hecho no va a cambiar en sí. ¿No? Entonces, de entrada, primero hay que situarte en dónde estás, qué es lo que te está ocurriendo, en qué estado emocional estás. ¿Estás en la resignación o estás en el resentimiento o ya aceptaste o en dónde estás, ¿no? En estos 4 ¿Y estados. esta reinterpretación te lleva a que eso que te pasó en algo positivo? Sí. Y sí, todo es positivo, o sea, es decir, no puede ser que, bueno, pues también hay cosas malas en la vida y te pasó y ya. Mira, el hecho no lo vas a cambiar. Lo Sí. que te sucedió, no. La interpretación sí, y te va a llevar a esa aceptación de que te ocurrió. No todo tiene que ser agradable en la vida. Te pueden ocurrir sí desgracias, sí tragedias, sí sucesos que a nadie le gusta. Por eso decíamos esa parte de a lo mejor te toca perdonar. Sí. ¿No? A lo mejor te toca cerrar un ciclo que no fue pues del todo agradable. Pero el perdón, como lo decíamos, no solo beneficia al perdonado, sino también al resentido. Porque en estos hechos o situaciones que no podemos cambiar y que no son nada agradables, cuando perdonas, liberas y sueltas. Y eso te permite a ti continuar y avanzar. Porque si te quedas en el hecho, algo que no vas a poder cambiar, te quedas en un ciclo y te quedas estancado y vas a vivir un resentimiento constante tal que te va a carcomer. Entonces, los hechos hay que aceptarlos para poder continuar. Híjole, qué difícil. Es bastante difícil. Para mí, qué difícil. No, para cualquiera, ¿no? De repente, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se muere alguien querido, ¿no? Los padres, y ahí los hijos están llorando, o viceversa. Los hijos se mueren y los padres están llorando, están ahí, no comprenden el hecho, ¿no? Y se mantienen resentidos ante la vida por la injusticia de haberles quitado a sus hijos, ¿no? Pero pues cuando entiendes y aceptas que es un hecho como tal de la vida, no es que sea justo, no, es un hecho. Ya sea que se haya enfermado, ya sea que haya tenido un accidente o lo que fuera, pues te permite continuar, aceptar. No te quedas en el hecho de no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Reinterpretas todo. Pasé unos momentos geniales con esta persona, lo disfruté, incluso reinterpretando te haces de esos recursos que decía Carla ahorita. Porque vas a encontrar en esa reinterpretación lo mejor que pudiste haber vivido con esa persona, que ya se fue y que ya no está. Bueno, y supongo que es aceptar que ya no está. Aceptar que ya no está. No resignarte, sino aceptar que ya. No. Aceptar que ya no está. Recordar esas experiencias hermosas que viviste con esta persona. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te mostró? Y de ahí para adelante aprender, ¿eh? Pero aceptas el hecho. Eso no va a cambiar. Otra cosa yo creo que importante es
Bueno, cuando nos damos cuenta que estamos en un estado emocional específico, ¿no? Pero malo cuando ni siquiera nos damos cuenta. Y de repente es la gente la que dice, ¿no? No, pues es que llevas, o sea, muchísimo tiempo comportándote de tal manera, ¿no? O llevas Ujú. mucho tiempo enojado, enojada, De malas todo el de tiempo. malas, o triste, ¿no? Y Sí. ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? Entonces desde ahí como empezar a indagar un poquito así de hoy cómo me siento, ¿no? O desde dónde estoy haciendo las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo haciéndolas de tal manera? Porque mi conversación también es la que nos va a dar una pista en qué estado emocional estoy, ¿no? Sí. La plática que tengo, qué cosas digo. ¿Cómo vas por la vida? También, ¿no? O sea, a veces, como dices, no estamos conscientes del estado emocional que estamos porque ya llevamos tanto tiempo que creemos que es normal. Alguien resignado que va por la vida y que la resignación le genera una profunda tristeza y que así va. Y pasan años, pueden pasar años o muchas cosas más, ¿no? O sea, pasa tiempo y tú crees que es un estado normal. Te pasa algo bueno, algo que te llena de alegría, felicidad y te da un miedo terrible. Decir, no, ¿por qué estoy viviendo esto? Sí, está muy increíble, está muy padre. Y tampoco te deja vivir hasta que aceptes, hasta que dejes esa resignación y pases a esa posibilidad de ambición y motivación. No todo es gris, no todo es color de rosa. También esos son los contrastes de la vida. Y nos seguirán pasando hechos o posibilidades, pero o sea, hay que identificarlas y saber dónde sí podemos actuar y dónde definitivamente no. Nos toca aceptar y continuar. No hay más. Ah, qué interesante tema. La verdad es que me ponen a pensar un montón de cosas, ¿no? En mi vida. Y sí, cómo te puedes acostumbrar a ya. Bueno, ni te das cuenta, ¿no? De que estás En cierto estado emocional. en cierto estado emocional, ¿no? Y más cuando te cuestionas a ti mismo, ¿no? Para cualquier objetivo que quieras lograr, o sea, el simple transitar de la vida, ¿no? ¿Desde dónde lo quieres hacer? ¿Desde el enojo, la ira, la culpa, el resentimiento? ¿O desde ese estado de paz, ¿no? De ilusión, de pasión. O sea, es bien diferente estos dos polos, ¿no? Sí, claro. Al final, todo se traduce siempre en un aprendizaje y en un soltar. Pues sí, lo liberador que puede ser este proceso, ¿no? Con la Sí. ayuda de aceptar y pues ya, es que sí, pues no puedes cambiar las cosas que ya pasaron. No, el pasado nada lo cambiará, pero sí, insistimos, la interpretación y desde luego lo que sí está en tu control, lo que puedes hacer a partir de hoy. Por eso también hablamos de que es importante trascender el hoy. Si hoy lo pierdes, si hoy no haces nada por estar mejor, pues, ¿qué esperas mañana? Ya. Tenemos que aceptar, continuar. El secreto creo que de los estados emocionales es aceptar, aceptar y aceptar. Ah. No, por Dios. Hacerte consciente, ¿no? Sí, sí, tienes que hacerte consciente. Primero, qué está en tu control y qué no. Ay, pero sabes, aquí sí, bueno, en todo, siempre que las podcasts que hemos tenido, pues necesitamos de un tercero que nos apoye, pero en lo personal, en este tema en particular, o sea, sí o sí ayuda, ¿sabes? Porque ¿cómo puedes ver lo que no puedes ver? Ah. Ya. O sea, ¿cómo puedes ver eso que no te has dado cuenta? ¿No? Y sin embargo, te está carcomiendo, porque así como lo dijiste, es cierto, ¿no? Yo también tengo un tema personal que en verdad me carcome todo el tiempo. Entonces, híjole, importante que es, uf, pues, pedir ayuda y trascenderlo ya. Sí, sí, si notas que estás estancado, si ya identificaste en qué estado emocional de estos que te platicamos te encuentras, y si estás en el resentimiento y la resignación, es momento de trabajar en ello, ¿no? Vuélvete consciente. Entonces, pregúntate, ¿para qué me sucedió? No por qué te sucedió, porque el por qué nadie lo sabe, ¿no? Es como, Pero y todo sí tendrá un para qué. sí, sí, claro. Claro que Yo bien negativa. no es negatividad. A veces la vida No. pega duro y pega muy duro. Y la Sí, realidad nos rebasa, los hechos nos rebasan, incluso esas concepciones de lo bueno y lo malo también nos rebasan. sí. ¿Sabes también esto como de escuchar que tiene una solución las cosas? Yo en mi negatividad siempre es como, nada, no se puede, no se puede. Me pasó, tenía que ser, y sufro, ¿no? Y me enfrasco en que, Te resignas. sí, me resigno. Pero justo te digo, necesitas
un profesional, ¿no? Un coaching ontológico, algo que te haga ya darle el switch, girar eso a algo distinto Sí. para liberarlo y soltarlo, porque está cañón. O sea, Sí, mira, a veces los hechos nos ocurren y nos revelan algo completamente diferente al hecho que nos sucedió. Nos revelan más respecto a lo que estamos interpretando que al hecho mismo. Por eso en programación neurolingüística a veces nos situamos en lo que estás sintiendo y no en el hecho, sino en lo que te está ocurriendo a ti. Porque quizá para uno no sea tan trágico, no sea tan desgarrado, y para ti sí. Y ahí es donde nos centramos y decimos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué te está revelando? ¿Qué te está diciendo este hecho? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué no lo sueltas? ¿Es realmente el hecho o es la interpretación? ¿Y qué estás interpretando? ¿A qué te recuerda? Porque ese hecho puede ser desencadenado de otro hecho del pasado, ¿no? Ni siquiera esta situación presente es como la del problema, sino más bien es la que viene a recordarte, ¿no? Que algo no ha sido atendido en el pasado. pero por ejemplo, cuando hay un hecho muy, muy claro que no está sujeto a la interpretación en el sentido de lo que ocurrió, por ejemplo, un daño físico, emocional a un ser querido, ¿no? O sea, que otra persona le hizo. O sea, ¿sabes? O sea, ahí no es de, ahí fue malo, bueno, o es mi interpretación. No, hay un hecho malo, ¿no? Que no está sujeto a una interpretación, ¿no? Sino que está. Mira, cuando pasan cosas malas, así como a veces decimos bueno o malo porque es la única forma de explicarnos las cosas. Sí. Cuando pasa algo malo, así como lo dices, cuando pasa algo malo, ya pasó. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué sigue? La pregunta es ¿qué sigue? No vas a cambiar el hecho, no vas a cambiar el daño. El golpe ya está dado, ¿no? La cicatriz ya está y va a estar ahí. Pero ¿qué vamos a aprender de esa cicatriz? ¿Qué vamos a aprender de ese daño? ¿O nos quedamos ahí atorados y sufrimos por el resto de nuestra vida? ¿O nos reinterpretamos y surgimos de esa experiencia y de ese dolor? El dolor es fuerte. El dolor nada nos lo va a evitar. El sufrimiento sí es una elección. Entonces, ¿qué decides? Afrontas el dolor, lo asumes y le das para adelante, ¿eh? Así haya sido el hecho que haya sido. A veces cuando entramos en el para qué las cosas, muchas veces decimos, no, pues es que no tiene un para qué. Sí, sí tiene un para qué. E incluso nuestra humanidad misma nos limita a entenderlo. Hay un libro maravilloso que se llama El plan de tu alma, en el cual se establece a veces el por qué venimos a este mundo y para qué venimos a este mundo. Habla de esas situaciones. Incluso por muy extraño que te parezca, el libro plantea que nosotros escogemos la situación e incluso ese propio hecho. No, bueno. Porque venimos a sanar eso que no aprendimos. Y a veces la única forma de aprender, de sanar y de trascender es volver a repetir el hecho hasta que lo logremos. Son cuestiones más profundas. Sí. Se llama el libro El plan de tu alma. Es muy bello, es muy bonito, pese a todo, porque al final el libro te dice que nada nos daña. Que al final la vida se acaba como la conocemos aquí, pero trascendemos, seguimos, continuamos. Podrán dañar el cuerpo físico, pero tu alma jamás. Realmente nada te daña. Ahí vienen otras interpretaciones de la reencarnación, los propósitos de vida, etc. Incluso el libro es bonito porque nosotros elegimos con quién vamos a pasar la experiencia, con quién nos va a ayudar a trascender, quién nos va a ayudar a volver a pasarlo hasta que lo resolvamos. ¿Cómo lo resolvemos? Aceptando, asumiendo y buscando ese propósito que nos permite avanzar y continuar. Siempre hay un para qué. A veces el para qué es complejo y confuso, pero cuando lo aceptas lo vas descubriendo en el proceso. Ya, qué interesante. Muy interesante. De repente podemos hablar quizá históricamente de personajes o personas, ¿no? que sufren ciertos hechos súper fuertes, difíciles, ¿no? Ahorita se me viene a la mente el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un libro en el cual él pasa el holocausto encerrado y pareciera fuerte y feo, pero gracias a que pasó esa experiencia, logra sacar sus libros, logra establecer
en el psicoanálisis un tipo de terapia, se me fue el nombre, ahorita a ver si lo recuerdo, en el cual te permite expresar y sacar todo lo que tienes. Y él te menciona que ante las crisis más fuertes, ante el peor escenario, si encuentras un sentido, continúas con tu vida, sin importar lo fuerte o débil que seas físicamente. Cuando tienes un sentido y logras comprender lo que te está sucediendo y ese sentido de vida, y que no todo es permanente y que va a haber un cambio, te permite continuar. Se llama logoterapia. Y ha sido exitosísima. Logoterapia se llama. Ahorita me acordé. Ahí está un caso magnífico. Lean ese libro, es magnífico porque él relata, ¿no? O sea, creo que todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? En esos momentos del Holocausto y la angustia que les produce y todo el sufrimiento. Pero al final él lo superó. Sí, también le permitió a él, en su posición de psiquiatra, ¿no? Porque era psiquiatra, ¿no? Sí. ¿Por qué unos morían primero que otros, ¿no? O sea, él hacía como un análisis día a día, porque las condiciones físicas, bueno, y emocionales también eran terribles, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía que unos sobrevivieran y otros no? Y otros duraban poquitos días y otros... Claro, e incluso él logró salir. Él logró salir, pero no solo eso, incluso cuando está en los campos de concentración, llegan los nazis y le rompen toda su obra de logoterapia. ¿Y sabes qué dijo? La voy a volver a hacer. Y la volvió a hacer. Entonces ahí es donde dices, o lo aceptas, ¿no? O terminar, hubiera sido muy fácil para decir, bueno, pues estoy resentido, soy una víctima de la situación, claro. Y me voy a resignar porque ya tenía mi parte de mi obra y la tiro. No, él aceptó, asumió el hecho, comprendió que no podía cambiar nada de lo que estaba viviendo, no, lo acepta, no llega a la resignación, sino todo lo contrario, llega a la ambición y a esa motivación para volver a escribir. Bueno, y fue también su propósito. Yo creo también por eso se mantuvo con vida, porque él se propuso hacer eso. Y a pesar del infierno en el que estaba, él decidió salir, pero teniendo ese objetivo. O sea, su mente estaba trabajando, no estaba sufriendo, ay, ¿cómo estará mi familia o tal? Sino en su profesión. Él salió y colaboró y contribuyó, ¿no? Porque hoy la logoterapia es magnífica. Ay, pero ese hombre es un iniciado. Inventes, qué difícil. Yo, híjole, me hubiera muerto el segundo día. Claro, pero de repente, imagínate, entonces lo que nos ocurre en nuestra vida día a día, lo que creemos que es una injusticia, los hechos que no nos deberían de pasar, pero suceden. Sí. Entonces ahí es donde está el reto. Hay que aceptar, porque lo sucedido ya no lo quita nadie, ya no hay más que hacer. Trabajemos en ese estado de ánimo para entonces llevarte al siguiente nivel y continuar. La vida sigue. Sí, la vida sigue. Tu vida no se terminó ni se acabó en el hecho, por muy terrorífico que haya sido. Que sé que desde luego uno lo dice muy fácil, pero cuando lo vivimos fuerte, ¿no? Claro. Y el dolor a veces no te deja verlo. Sí. Pero también desde el dolor podemos resurgir, reconstruirnos. Sí, y esto que es importante, ¿no? La vida sigue. Entonces hay que también replantearnos, pues, cómo la queremos seguir, ¿no? ¿Sí? Sufriendo y carcomiéndonos o ya liberando esto. Claro, la vida nos regalará muchos no, pero también habrá muchos y mejores sí. El tema es continuar, seguir y no dejar que estas emociones que no nos permiten avanzar nos aborden y nos quedemos en ellas. Porque ser víctima siempre es más fácil que asumir nuestro propio protagonismo. Incluso hay una frase que me encanta de la película del Estornino que está en Netflix, que dice así: hay cosas fuera de nuestro control. Mientras más pronto entiendas cuáles son, más rápido las puedes dejar ir. Sí, claro, ya no te enganchas a lo que no puedes. No. ¿Cómo? Lo superas, ¿no? Lo aceptas. Es complicado, es difícil, desde luego, ¿no? Pero sí podemos pasar de un estado de ánimo al otro, ¿eh? ¿Cómo? Aceptando. Y que no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, lleva tiempo, lleva trabajo. Uh-huh. Bueno, eso es importante. Qué bueno que lo mencionas, Carla. Trabajar en eso. Y sí, insisto, sí se necesita a un profesional que te ayude, porque sacarlo tú solo, ¿cómo? Sí, desde luego. Tendrías que estudiarlo también y aprenderlo para hacerlo tú solo, claro, ¿no? Pero no. Cuando ya alguien más te acompaña y te hace ver a ti mismo lo que tú traes, pues te das cuenta en dónde tienes que trabajar, cómo lo tienes que trabajar
y el tiempo que te va a llevar. Tampoco esto es magia, ¿no? Por más que te acompañe un profesional, si tú no quieres o si es complejo, pues tendrás que seguirlo trabajando el tiempo que sea necesario. Tampoco hay un tiempo determinado para lograr salir, ¿no? de estos estados emocionales que no nos permiten avanzar. Pero se puede salir, eso es lo importante, ¿no? Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Sí, siempre bueno, hay una salida. Saberlo. Bueno, pues esperamos haberte brindado una alternativa para construir mejores estados de ánimo. Desde luego hay muchos más, pero estos son los 4 básicos para comenzar a encontrar la paz y la ambición que tanto necesitamos en la vida. Te invito a escuchar nuevamente este podcast, saca tus conclusiones. ¿En qué estado emocional te estás encontrando? ¿Y qué quieres para tus estados emocionales presentes y futuros? Como siempre, agradecemos su compañía. Me despido dejándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.